déjeme aplaudir. Bueno, hace varios días que ya no comparten con nosotros, pero hoy de nuevo tenemos aquí hablando Bravo al doctor Carlos Bravo y como siempre lo acompaña Manolo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Manolo? ¿Cómo están? ¿Qué tema tienen para hoy? Bueno, nos hemos demorado porque tú sabes que en Cuba ha habido una gran crisis eléctrica y entonces Manolo no siempre se podía conectar para que lo entrevistáramos y ha sido siempre un problema que un día electricidad, que otro día no internet, pero bueno, ya al final, hace unos días atrás, logré conectarme con él. Pero bueno, él va a dar un tema que su camisa lo dice todo. Esa camisa de Manolo inconfundible que ahora mismo la estamos viendo en pantalla es la que nos va a indicar de qué va a hablar Manolo. Yo siempre digo que la historia de Cuba también se puede contar por el sonido que hacían las monedas en el bolsillo. Y si no me crees, escucha esto que te digo, querido Osvaldo. Yo te creo de todas maneras, pero siempre quiero escucharte, Manolo, porque tú eres una persona de muchísima experiencia. Así que cuéntame. Sí, Manolo con este tema de las monedas es único, ¿no? Y vamos a escuchar todas sus anécdotas acerca de las monedas, porque como él dice, las monedas suenan, ¿no? Suenan y seguirán sonando siempre. En los años 60 y 70, el peso cubano era rey y señor. Con él se pagaba todo. El pasaje en guagua costaba primero 8 centavos, después 5 centavos y años después 20 centavos. Una pizza napolitana valía 1 peso con 20 centavos, y si le ponías jamón o chorizo, subía a 1,40 o 1,60. La cerveza fría, con espuma que mojaba el bigote, costaba 0,60 centavos, y en los 80, un saco de cemento costaba 4 pesos con 50 centavos. No sobraba el dinero, pero alcanzaba. El peso era como un amigo de barrio, humilde, confiable, siempre ahí. Y sí, Manolo, yo recuerdo, por ahí tengo todavía, porque yo no sé por qué me dio por rescatar un billete de 1 peso. Esos billetes que teníamos deben tener a Martí, pero ya ese billete, aunque nunca ha sonado porque es de papel, pero de todas maneras como valor monetario, ya no suena nada, ¿no? Ese Martí lo veo cada vez más solitario y más pobre en ese billete de 1 peso. Yo creo que además incluso Manolo nos ponía ahí el precio de la pizza y recuerdo también, ahora me viene a la mente, aquella famosa pizzería de Infanta y Zanja, Infanta y San Lázaro, que fue la primera pizzería que crearon, que hicieron en La Habana, Infanta y San Lázaro, donde hoy hay una paladar, ¿no? De algún personaje ilustre. Allí también tú podías comprar espagueti con salsa de tomate que valía exactamente 1 peso con 20 centavos también. Y las pizzas fueron así costando. ¿Te recuerdas cuando íbamos a veces ahí a los carnavales? La perga aquella de cerveza que valía creo que 60 centavos o 1 peso y tanto, ¿no? Que era un precio que, bueno, era accesible para muchas personas, aunque no para todo el mundo, pero por lo menos se podía acceder a ello. Pero vamos a ver qué nos dice ahora Manolo. Pero en los años 70 llegó la orden. El dólar quedaba prohibido. Tenerlo era como tener dinamita en el bolsillo, multa, cárcel, o en el mejor de los casos, un buen interrogatorio. Así que el billete verde pasó a vivir escondido, entre doble forro de la billetera, o dentro de un tarro de galletas en lo alto del armario. Carlos, ¿tú eras de los que tenías tus fulitas escondidos? Bueno, Manolo, no tanto, no tanto, porque los fulitas empezaron a llegar después de esa época, ¿no? Cuando uno ya empezó a viajar en los años 90 al extranjero. Pero sí, y te voy a hacer una anécdota interesante en este caso. Yo estaba haciendo un viaje aquí a Bolivia precisamente y bueno,
tenía unos dólares que me había dado el Ministerio de Educación, sería año 92, por ejemplo, o año 91, cuando todavía el dólar estaba penalizado. Y yo tenía miedo de que algún policía en el aeropuerto me fuera a parar y preguntarme por qué tenía esos dólares en el bolsillo, porque bueno, estaba penalizado el dólar. Así que sí, tuve mis fulitas, como le dice la gente vulgarmente, guardado. Y seguro que Osvaldo también. ¿Qué tú me cuentas de eso, Osvaldo? No, yo los tenía no solo guardados, sino que yo tenía un amigo panameño, nunca se me olvida, que yo le daba y él, y él iba a la tienda y compraba lo que yo le pedía. Incluso yo sé que él tenía un negocio que cobraba un 10%, a mí no me cobraba, pero así fue. Tanta gente, bueno, hay un amigo que seguro que nos está viendo de allá de Bolivia, un boliviano que vivía en Cuba y ese era, fíjate si ese era su negocio, tan bueno que cuando legalizaron el dólar, ya él regresó a Bolivia. Pero sí, sí, yo recuerdo. Y era una vez jugando pelota, siendo niño, en el patio de mi casa, tumbamos una maceta de donde había una mata y adentro había un pomo lleno de monedas y toda la familia con miedo porque la gente iba preso una buena cantidad de años, digo 4 o 5 años por tener un dólar en el bolsillo. O sea, era justificado ese miedo. Sí, sí, era totalmente cierto, algo que no tiene ninguna lógica ni ningún sentido. Pero veamos qué nos dice ahora Manolo de los precios. Entonces, en los 90, el país se vino abajo con el periodo especial. Las guaguas se convirtieron en bicicletas chinas, las tiendas se vaciaron, y la libreta de abastecimiento parecía una novela de misterio. Uno nunca sabía si el capítulo de este mes traía algo nuevo. Pero fíjate lo que nos dice Manolo ahora del dólar. El 27 de julio de 1993 pasó algo impensable. Despenalizaron el dólar. De un día para otro, el billete que antes te podía mandar preso, ahora te abría las puertas de las tiendas en divisas. Tienes toda la razón, Manolo. Lo que antes estaba prohibido, ahora de la noche a la mañana ya no estaba prohibido. Y a mí siempre algo que me molestó, y es que en la famosa asamblea del Poder Popular, toda la gente que votó por penalizar el dólar, después fueron los mismos que votaron por despenalizarlo. Solo hubo una persona de esos 500 miembros de la asamblea famosa del Poder Popular que se opuso. Y le preguntaron por qué. Y él dijo que había mucha gente que había estado presa por el dólar, por tener el dólar, y cómo de un día para otro iban a despenalizarlo, que él no estaba de acuerdo con eso. No, no, pero eso son cosas, eso ocurre no solo con la despenalización y la penalización, eso ocurre con muchas cosas. Y una de las cosas que pienso es que ya desde ese momento se estaba tramando, no tengo otro verbo para decir tramando, una cosa así como por detrás del telón, como decir, otra moneda, porque no nos podemos olvidar de los famosos certificados C y certificados B, una cosa cuando la gente iba a la casa del oro que iba a vender las cosas que tenía y le daban un certificado, eso fue una especie de moneda. Yo creo que de ahí se deriva después el CUC. Bueno, es una historia que Manolo la conoce mejor que nosotros. Osvaldo, todo el mundo hablaba de eso, pero nadie lo decía públicamente. Ya desde finales de los 80 rondaba una idea milagrosa, una moneda igual de fuerte que el dólar, pero cubana. En 1994 salió a la calle con nombre propio, peso cubano convertible, el famoso CUC. Era el hijo preferido del gobierno, brillante, colorido, y con acceso a todas esas tiendas donde el peso no entraba ni disfrazado. Efectivamente, Manolo, entró el famoso CUP, que muchas veces uno decía, pero ¿qué quiere decir CUP? ¿No? Con tantas interpretaciones, tanto ruido que hay en la economía cubana. Y al fin y al cabo, a mí me parece que el famoso CUP, y no soy economista, fue una prostitución total
de la divisa norteamericana. ¿Qué quiero decir en este sentido? Que en vez de seguir con la divisa norteamericana como hacen todos los países, se inventaron una segunda moneda nacional. Era el peso cubano y el CUP. El CUP no tenía ningún valor, absolutamente ningún valor. Y eso ha sido el descalabro total de la economía. ¿Por qué? Porque durante muchísimos años las empresas facturaban en CUP, pero tenían que comprar en dólares su suministro. Entonces, tú facturas en una moneda, pero tienes que comprar en otra. ¿Cómo es posible? Porque el CUP ese no lo podías cambiar en ningún lugar. Y eso incluso trajo como consecuencias muy negativas. En Estados Unidos muchísima gente se empezó a dedicar a falsificar el CUP, porque además era una moneda, un papel moneda que tenía muy poca seguridad, y empezaron a falsificarlo. Y entonces empezaron a inflar y a llenar una cantidad de sitios con CUP falsificado, que además el cubano no tenía la capacidad ni siquiera para identificar si era falso o no. Entonces, evidentemente, eso ha sido uno de los grandes disparates de la economía. No sé qué tú opinas. Este CUP o CUC que se le llamaba también empezó a pagarse a algunas personas en este tipo de moneda. Y yo pienso que yo no soy economista, pero para mí fue una gran distorsión. O sea, la economía fue distorsionada hasta el punto que ya no se sabía, ya no había qué valor podía tener el sueldo, el salario que nos pagaban a nosotros si lo comparábamos con el CUP o el CUC, como me gusta más decirlo, porque no puedo pronunciar bien CUP. No, y además después vino el famoso cambio. $1 era equivalente a 24 CUP. Entonces, sí, ya ahora tú decías, bueno, pero ahora ¿cómo es? 24 CUP por $1 o ¿qué hacemos? Entonces, ahí empieza una enorme distorsión de la economía. Pero vamos a dejar que Manolo siga hablando del famoso CUP. En 2004, el CUC se puso la corona. El dólar quedó fuera de las transacciones legales, y si traías billetes verdes, había que cambiarlos en cadeca con un gravamen del 10%. El CUC mandaba en las vitrinas. Un litro de aceite costaba 2.40 CUC, un ventilador 25 CUC, un televisor más de 250 CUC. El peso cubano quedó relegado a pasajes, agro y algún que otro servicio. ¿Recuerdan otros precios? Sí, yo recuerdo eso, y Carlos, tú debes recordarlo. Recién había llegado a Bolivia, vivía todavía en tu casa y llegaba de Mineros, que estaba haciendo un trabajo, una campaña electoral por allá. Debe haber sido en el mes de octubre, mes de noviembre aproximadamente, y tú me diste la noticia, ¿no? Y yo ni entendía, pero ya ahora CUC valía 10% más que el dólar, ¿no? Y esto fue otra gran distorsión, ¿no? Pero claro, el CUP tampoco duró tanto, y es lo que nos va a comentar ahora Manolo. Pero ningún reino dura para siempre. En la década del 2010, el CUC empezó a perder fuerza. Las tiendas se vaciaban y tener CUC ya no garantizaba encontrar lo que buscabas. El dólar volvió a aparecer, primero por la izquierda y luego por la puerta grande con las tiendas en MLC. En diciembre de 2020 llegó el anuncio. El 1 de enero de 2021, el CUC desaparecería. Y así fue. Sí, ese reinado duró poco, pero también trajo problemas, porque las personas, había gente que tenía mucho dinero en CUC, y entonces se lo cambiaron a un cambio que ya no tiene nada que ver con el cambio aquel. Se lo cambiaron, creo que era 24 por cada CUP, o sea, por tantas siglas, por cada peso cubano eran, pero ya en este momento no son 24, ahora son 200, 300, 400, no sé exactamente. No, más. Es para volverse loco esto. Sí, no, aquí la matemática no funciona, es verdad. La gente entonces que quería cambiar el CUP y que lo tenía guardado, entonces se lo cambiaron en pesos cubanos.
no en dólares, se lo cambiaron en Sí. pesos cubanos. Además de que el propio gobierno había estimulado el ahorro, había estimulado que la gente lo tuviera en los bancos. Y entonces realmente ya volvió otra vez a la gente a perder la confianza en cualquier tipo de entidad bancaria. Pero Manolo sigue con esta historia. ¿Y qué pasó entonces si ya el CUP desapareció y subió el dólar? ¿Qué pasó con el peso cubano? El peso quedó solo otra vez, pero no era el mismo de los 60. Ahora reinaba en un reino donde los precios parecían hablar otro idioma. Muchos lo miraban y pensaban, sí, eres el único rey, pero ya nadie te respeta. Todo esto trajo como consecuencia que ya nadie quiere el peso cubano. Ya la gente lo que quiere es el dólar o euro, porque el euro también está en el juego este. Esta es otra cosa, ¿no? Cuando uno ve hay un cambio que sale por una especie de página que se llama el toque, y el toque diariamente lo critican, lo quieren acabar, quieren hacer todo, pero quien está marcando verdaderamente la economía, el cambio, pues, es el toque. Y entonces el toque todos los días da una cifra de el euro, el dólar, el peso convertible, no sé Convertible. cómo se llama, el peso convertible, porque es uno que, pero ese no se ve, ese es como en una tarjeta, algo de eso, y ya es como para volverse loco cuando uno intenta ponerse, tratar de asimilar todas esas cosas. Si no, la única moneda que vale en Cuba es o el euro o el dólar. Y la gente sale a la calle y aunque le han exigido a los cuentapropistas, a las pymes, que tienen que cobrar en pesos cubanos, pero ellos cobran en pesos cubanos al valor que ese sitio, el toque, está poniendo. Y en un año el peso cubano, la diferencia con el dólar era de 240. Yo recuerdo que decían, se va a llevar el récord de Sotomayor, se va a llevar el récord de Sotomayor, y un día pasó de 240 a 250 y ahora está en 300 y no se sabe cuánto. Entonces, No, se cree que llega a 500. Y es entonces, pero probable hay otra, está la moneda que yo te decía, MLC, moneda libremente convertible. convertible. Sí, sí, no. Y ahí dejemos que Manolo cierre. Y aquí estoy yo, Manolo, que lo he visto todo. El peso confiable, el dólar clandestino, el Cook brillante, y ahora este peso que sobrevive como puede. Pero esa, mi hermano, es solo la primera parte. La segunda será sobre los precios que se han ido trepando como mata de frijol, desde la pizza a $1.20 cubanos hasta la cerveza, que hoy cuesta como un día entero de trabajo, porque en Cuba el dinero no solo cuenta, también cuenta cuentos. ¿Verdad, Manolo? Tienes razón. Hasta cuando, fíjate que, no, que hay personas, porque yo no, hay personas que añoran o sienten nostalgia por aquel tiempo, que tampoco las cosas estaban fáciles. Tampoco estaban fáciles. Y hay una nostalgia, y la nostalgia tiene que ver también con el alto nivel de miseria que existe. Verdaderamente, Manolo, la experiencia tuya nos ha dicho, y quiero decirte, esto no termina aquí. Esto no termina porque por lo que ve, sigue subiendo y subiendo el dólar y yo no sé hasta dónde va a llegar. Bueno, vamos a agradecerle a Manolo con su camisa llena de todos los billetes que pudo encontrar, algunos que ya son de obras de museo, pero que para un próximo comentario nos vuelva a hablar de este tema o de otro. Él ahí nos ha dicho que va a seguir comentando de esto, pero también puede hablar de otro tema que le guste a Manolo. Así que Manolo, muchas gracias y ya nos volveremos a encontrar a ver cuando haya un poco de corriente eléctrica, conexión, etcétera, que podamos volver a comentar. Entonces, bueno, Carlos, agradecerte a ti, agradecerle a Manolo por todo lo que nos habló de las monedas, estos cambios tan dialécticos que parece que todavía que no va a terminar nunca. Y bueno, a nuestras personas que nos siguen, desearle muchos éxitos y un gran abrazo.